Buenas tardes, Dios me los continúe bendiciendo en esta hermosa hora. Que el Señor Todopoderoso bendiga tu casa, tu familia, bendiga tu vida de manera sobrenatural y especial. Él es el único que bendice, Él es el único que cambia, que transforma, Él es el único que nos puede ayudar en el día de la dificultad y el único que debemos adorar en el día bueno y en el día malo. Vamos entonces a la palabra del Señor hoy lunes y tal vez puedas estar pasando por alguna dificultad o sepas de alguien que está pasando por una dificultad. Hoy una hermana de nuestra iglesia pedía oración por una niña de 5 meses, imagínate, que nació ya con problemas en su corazoncito y además tiene el COVID-19, este virus que ha tomado la vida de tantas personas y por lo que fielmente seguimos orando para que el Señor lo termine. Sabemos que si el pueblo de Dios se humilla, el Señor escucha, perdona y sana. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Esperamos en el Dios Todopoderoso. Entonces, pues yo pensaba en los padres de esta criatura, ella una guerrera muy valiente desde tan pequeña, pero sus padres deben encontrarse en una situación difícil, en un tiempo de incertidumbre, de prueba, de dolor, de angustia, de temor a perderla, honestamente. Ese es el temor que ellos tienen. Y yo quiero que tú pienses en un momento en eso. Yo voy a hablar de cuál es tu horno de fuego. Ellos están en el horno de fuego en esta hora. Ellos tienen miedo de ese horno de fuego, de perder a su niña. Yo quiero que pienses cuál es ese miedo que puede invadir tu mente, que puede confundir tu corazón, que puede robar tu aire, porque eso hace el miedo, ¿no? Eh, Roba tu aire, tu esperanza, tus fuerzas, tu fe. Lo primero que el enemigo hace con el miedo es robar nuestra fe. Y yo quiero que tú pienses ahí por un momento. Vamos, esta palabra se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 3 del 1 al 30. Yo no voy a leer los 30 versículos por cuestiones de tiempo, pero voy a empezar explicándole un poco. Yo quiero que usted abra su Biblia allí, en Daniel 3, y a través de los versículos vayamos yendo. Yo voy a tratar de ir haciendo referencia, dándole la referencia de en qué versículo me encuentro. Y quiero empezar, pues, por el comienzo, ¿verdad? Como se empieza todo, a partir del 1 como hasta el 5. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de unos 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Eso significaría en pies como 108 pies de alto por como unos 10 pies de ancho. Y para la dedicación de esta estatua de oro, mandó a llamar a todos los trabajadores gubernamentales, a todos los oficiales de su palacio, de su reino, que recuerden fue el más espléndido, y promulgó un decreto, además de hacer la imagen, de hacer la estatua, de llamar a los oficiales, promulgó un decreto, que cuando los instrumentos tocaran todo ser viviente, de toda lengua, de toda nación, se postrara y adorara la estatua, adorara esta imagen. Y el que no lo hiciera sería echado al horno de fuego. Amén. Sería echado al horno de fuego. Ante tal amenaza, pues todos al escuchar los instrumentos se inclinaron y adoraron la estatua de oro. Aquí la disyuntiva era postrarse o ser quemado, ¿verdad? No había nada más para hacer ahí. Y yo te pregunto, mi amado hermano, en esta tarde maravillosa, ¿cuál es tu horno de fuego? Piensa en eso, pero antes vamos a ver lo que ocurrió en el versículo 8. Lo voy a leer, de Daniel capítulo 3. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos, amén, que es de los que vamos a hablar, o sea, a los de Dios, por no querer adorar a otro Dios. ¿Cuál era ese otro Dios con D minúscula? La imagen, la estatua que el rey Nabucodonosor había construido y que obligatoriamente había que adorar. ¿Por, ¿Por qué? Ellos eran siervos de Dios, el mismo rey los había escogido de entre los judíos más destacables, más notables, más inteligentes, más sabios, más obedientes. No era que ellos no quisieran desobedecer al rey, que ellos quisieran desobedecer al rey, ellos querían hacer lo correcto, lo que conocían acerca de la palabra de Dios, que no debían adorar imágenes, estatuas, ídolos, como usted lo quiera llamar, dioses con D pequeño. Eso era lo más importante para ellos.
¿Qué hicieron entonces estos oficiales de gobierno? Fueron al rey legalmente, echando mano del decreto que él mismo había promulgado en el versículo 10, vamos ahí, el rey había emitido este versículo, este decreto de que el que no se postrara ante la imagen, ante la estatua, sería echado al horno de fuego. Y entonces, echando mano de él, ya vamos en el 10, acusaron a los judíos de no acatar el decreto. Así le entraron. Estamos frente a una situación legal para todos, sin importar su condición, su raza, su nación, su religión. Hay un dicho que dice, mi religión no me lo permite. ¿Usted ha llegado a oír eso? Y sí, en este país especialmente, que yo conozca, que yo sepa, conozco, perdón, con todo el respeto que ustedes me merecen, más leyes aquí que en el mío, me vine un poquito joven, que legalmente por tus creencias religiosas tú puedes defender. Pero esta no era la situación, mi hermano, para nada. En el versículo 11 había que adorar la imagen o morir quemado. Esa era la única. Habían dos opciones. Adoras la imagen, te inclinas y la adoras, esta imagen de oro, o mueres en el horno de fuego quemado. Amén. He oído a los que saben decir que esta es una de las muertes más dolorosas, que esta es una de las maneras más dolorosas de morir. Puede ser tan dolorosa como cualquier situación que tú puedas estar viviendo, mi hermano. Que tú o alguien que amas o alguien cercano a tu familia o tantas personas que con esta pandemia vemos que están sufriendo, como les hablaba de la bebé Lucía, que está pasando por esta situación de vida o muerte, mi hermano, seamos honestos, pero que sabemos que el Señor nuevamente mostrará su gloria porque Él es el dueño de la vida. Amén. Y Él ya se la dio y ella es una vencedora, una guerrera valiente. Entonces, puede ser que tu situación sea tan dolorosa, la que estás atravesando, y recuerda, mi hermano, que la batalla que cada uno libra individualmente es la más dura. Aunque tú veas las de otros sencilla y la tuya como ese horno de fuego, el Señor lo sabe, que, que te sientes así, como frente al horno de fuego. Amén. Pero miremos el versículo 12. Continúa esta denuncia. Pero hay algunos judíos, nuevamente le dicen al rey Nabucodonosor de Babilonia, reino espléndido, no ha habido otro igual, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses con D minúscula de su majestad, ni la estatua de oro que mandó erigir, y se trata de Sadrá, Mesach y Abednego. Ya ahí fueron denunciados por nombre propio. Estos eran los tres muchachos que, si usted se va al primer capítulo de Daniel, juntamente con Daniel fueron escogidos para servir en el palacio por ser más sabios, más inteligentes, más obedientes, por ser saludables, por ser fuertes, vigorosos, por tener mayor capacidad intelectual, porque el rey Nabucodonosor quería que ellos pudieran aprender la lengua de él. Ellos venían exiliados, venían presos, venían como botín de guerra, ¿ok? Y quiero hacer un paréntesis y aclarar algo, mi amado hermano. Los oficiales de gobierno, estos oficiales del rey Nabucodonosor, estaban haciendo lo correcto al informar al rey de que el decreto que él había emitido no se estaba cumpliendo, sin importar quién fuera, ¿ok? Que nosotros nos suena duro porque eran los de Dios, los judíos, su pueblo amado, pero recuerde que los hijos de Dios obedecemos las leyes, ¿amén? Es importante, siempre y cuando no nos hagan adorar a otro Dios, con D minúscula. Además, los tres jóvenes servían también en el palacio en puestos oficiales, porque mire lo que le dijo él, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia. Eso fue en el versículo 12. Entonces quiero que miremos cómo todo esto los colocaba en desventaja. Ellos eran esclavos, ellos habían sido traídos de Jerusalén cuando el rey derrotó a Jerusalén por que Dios se lo permitió. Dios entregó al pueblo de Israel en manos del rey de Babilonia por desobedientes, por idólatras, entre muchos otros pecados. Uno de ellos era que siempre estaban adorando a otros dioses donde llegaban, y pues ahora este rey los ponía ahí, a que adoraran sus dioses con D minúscula, a que adoraran esta imagen. Entonces ellos estaban en bastante desventaja. Recuerde que servían al rey, y esto más que una desventaja, ellos lo pudieron haber tomado, los tres jóvenes, Sadrá, Mesach y Abednego, lo pudieron haber tomado como una ventaja,
de, ok, ya servimos en el palacio, agrademos a este rey, hagamos lo que él dice y conformarse y decir, vamos a perder los beneficios del palacio sin contar lo más valioso que era su propia vida, ¿no? Además de su propia vida. Pero ellos tenían mucho que ganar y poco que obedeciendo al rey. Ellos servían ya en el palacio, iban a quedar bien con su rey, pero mire, muchos creyentes se comprometen con el mundo, mi hermano. Al igual que estos tres jóvenes podrían sentirse comprometidos. Yo veo que mucho creyente abandona el servir a Dios, abandona la casa de Dios, abandona el tiempo de recibir palabra, de aprender, de escuchar palabra, de alimentarse de la palabra, porque es que ya me comprometí, están comprometidos. Estos jóvenes, pues además de comprometidos, podían sentirse muy agradecidos con el rey, porque de entre tantos que llegaron exiliados esclavos, solamente fueron 4 los que escogieron, ellos 3, además de Daniel. Y decir, es que este rey nos trató mejor que a los demás, con tantos privilegios. Tú en tu trabajo puedes sentirte igual, es que este jefe conmigo es diferente que con mis demás compañeros y te crees indispensable, mi hermano, y te cuento, si eres tan indispensable en tu trabajo, no avanzarás, no seguirás avanzando, no, porque ese jefe que te cree también indispensable para el que tú te has hecho indispensable te va a dejar ahí en ese lugar siempre y no vas a avanzar de una manera poderosa, no vas a avanzar en ningún área. ¿Por qué? Porque ya te sientes tan indispensable. No, el verdadero siervo, el fiel, instruye y prepara a otros para que, además de su puesto, pueda hacer muchos otros. Amén. Y avanza y hace más, no se queda en lo mismo. Eh, y pues lamentablemente esto de lucir tan indispensable te puede hacer quedar en el mismo lugar, mi hermano. Pero volvamos a los tres jóvenes. Pudieron decir, debemos obedecer y adorar a este rey. Estamos agradecidos. Un montón de excusas pudieron haber puesto, ¿verdad? Para adorar esa imagen sin que la conciencia les remordiera de manera alguna. Y hasta sonarían válidas, porque todos los demás judíos se postraron, solo ellos no. O sea que los demás dieron todo eso. Dios, te amamos, pero ya tú sabes, Dios. Por eso Dios sabe. Pero mire lo que dice Daniel del 13 al 15, que cuando a él le dijeron eso, recuerde que sus oficiales le dijeron que los tres judíos pues no estaban adorando la imagen. Él se llenó de mucha ira. Dice que se llenó de mucha furia el rey, pero que aún así les dio otro chance para inclinarse y adorar la estatua. Amén. Y pero él, juntamente con este chance, y yo hasta llegué a pensar en un momento de, uy, qué bueno este rey, les dio otro chance, y ellos no lo aprovecharon. Pero realmente lo que él hizo, si usted ve al final del 15, él desafió, porque él dijo, y no hay Dios con D minúscula que los pueda librar. Él desafió el poderío de Dios. Él desafió a los muchachos, a los jóvenes, a saber si ellos iban a creer o no en el Señor. Y podría lucir como bueno por darles otro chance, ¿verdad? Pero en realidad era el orgullo lo que estaba moviendo al rey Nabucodonosor a darles otra oportunidad. La soberbia que le causaba el ver que estos tres esclavos, porque ellos eran esclavos aunque estuvieran disfrutando, gozando de privilegio en el palacio, que tenían mucho que perder, su vida primeramente y todos los beneficios que tenían, pues no le adoraban, no le obedecían, no le temían y sobre todo no traicionaban a su Dios con D mayúscula, al Altísimo del cielo, como el mismo Nabucodonosor lo llamó muchas veces y usted lo va a ver en repetidas ocasiones como él termina haciéndolo. ¿Amén? Eh, pero miremos lo que dice el 16. Mire lo que ellos respondieron cuando él les dijo, postren pues, adoren pues, le puedo dar otro chance, como quien dice. No nos vamos a defender, no vamos a poner excusas. Es lo que yo veo que ellos dijeron, ¿ok? Esa es mi versión. Al igual que a sus dirigentes les dijimos que no vamos a adorar, se lo decimos a usted, ahí está. No cambia, el que usted esté aquí no cambia nuestra decisión. Desafiante, ¿verdad? Una decisión desafiante, determinante, una decisión crítica de vida o de muerte. ¿Cuánto tú tienes que perder porque tienes miedo de estar en el horno de fuego? Para ellos era la vida primeramente, era los privilegios de estar en un reino que no era el de ellos, era el del rey Nabucodonosor, que tenía muchos dioses,
pero que si ellos compartían estas, este tipo de adoración, pues iban a conservar, a preservar su vida. Y de alguna manera hasta sería excusable. Dios hasta los entendería, ¿verdad que sí? Pero miremos lo que dice Daniel 3, 17 y 18. Aquí hay dos opciones. Las dijeron ellos, los jóvenes. Mire lo que ellos le dijeron. No nos vamos a defender, pero queremos dejarte claro que nosotros sabemos cuáles son nuestras opciones. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios con D mayúscula, al que servimos, el Dios al que servimos, ¿sirves tú a Dios? ¿Eres tú un siervo del Dios Altísimo, del verdadero Dios? ¿O de esos dioses con D minúscula que se comprometen fácilmente por ahí? Puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Bien desafiante, ¿verdad que sí? ¿Quién se atreve, pues? Pero aún si nuestro Dios es la segunda opción, la primera es vamos para el horno, pero aún si no es, pero Dios nos va a librar, dijeron ellos. Pero si aún, pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted, majestad, que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Dejaron bien claro que aunque salieran vivos del horno de fuego, no lo iban a adorar. Amén. Estaban claros. ¿Sabe por qué estaban tan claros, tan determinados, tan decididos? Porque eran verdaderos siervos de Dios. Y el verdadero siervo de Dios conoce a Dios. Yo sé que esta palabra siervo de Dios no es la favorita de muchos, sí es la mía, porque me ha enseñado a ser mejor hija de Dios. Cuando yo aprendo a ser verdadera sierva, verdadero siervo de Dios. Mire, un Dios es el que te manda, es el que ejerce autoridad sobre ti para que tú lo obedezcas. Y entonces ahí tú eres un siervo cuando haces lo que tu Dios te dice. Entonces eso te convierte en un hijo privilegiado, en un hijo amado, en un hijo favorecido, porque has sabido ser un verdadero siervo. Amén. Aquí vemos tanta decisión, tanta determinación, una seguridad, una confianza que yo interpreto en fe, una fe genuina, una fe verdadera, sin barreras, sin impedimentos, sin argumentos. No era, cuando hay fe, no hay interés de alcanzar ningún beneficio propio. Amén. Ellos tenían ahí, si agradaban al rey de Babilonia, libraban su vida. Pero de pronto por agradar a Dios también libraban su vida. Pero ellos dijeron, no, aunque fuera así, que no, que Dios no libre nuestra vida, Él es nuestro Dios y no lo vamos a traicionar. El deseo de seguir agradando y honrando el nombre del Señor. No había un interés de que Dios lo salvara del horno y con ello callara a ese rey y a esa soberbia que él mostró, ¿verdad? Era solamente el gusto, disfrutar el privilegio, el honor de no fallarle a su Dios con D mayúscula, amén, de no prostituirse, perdón la palabra, ya se la explico, porque, ¿por qué no prostituirse? Porque tal vez no iba a haber un pago, tal vez ellos iban a morir en el lago de fuego, pero aún así su fe, su confianza, su puesto de siervos de Dios no se los iba a robar nadie, porque no iban a traicionar semejante llamamiento. Amén. Por adorar a Dios con D minúscula. ¿Por qué prostituirse? Porque no había un pago, porque ellos no estaban esperando un pago. Amén. Aunque después vemos que sí, pero ellos no estaban esperando un pago. Lo que ellos realmente querían hacer era la voluntad de Dios, que aunque fuera a morir, porque lo conocían verdaderamente, aunque esa voluntad del Señor fuera morir. Te pregunto, ¿eres un siervo de Dios? ¿Tú lo conoces? Yo veo aquí a tres jóvenes que sí eran siervos de Dios y que sí lo conocían, porque sus siervos conocen a su Dios, mi hermano. Sus ovejas lo conocen, oyen su voz y la reconocen y lo siguen. Levítico 26 habla de esto, de lo que le estoy hablando. La persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse, no me inventé yo esa palabra. Tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Amén. De entre el pueblo. ¿Sí ve? El Señor lo dice. No se me prostituya adorando, buscando, sirviendo, obedeciendo a otros dioses. A otras, ahí él habla de encantadores y de adivinos para los que les gusta consultar ese tipo de personas. Esos son algunos ejemplos. Usted tendría que leer todo Levítico 20 para que entienda, ¿ok? Que están las leyes que Dios entregó a su pueblo. Pero
a los que les gustan los mandamientos. Aquí está como mandamiento en Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Se lo voy a leer a partir del versículo 3. No tengas otros dioses con D minúscula, además de mí. Ellos definitivamente conocían a Dios, conocían su palabra. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dice el 5, no te inclines delante de ellos ni lo adores. Yo veo aquí a unos siervos que sí conocían la palabra del Señor y por eso no adoraron, no cedieron, no sucumbieron ante la tentación de adorar esta imagen, aún perdiendo su vida. No, y aquí viene lo mejor, mi hermano, aquí viene lo mejor. Dice el 5. No se lo terminé de leer. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Amén. 5. Ni los adores. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuándo es cuando lo odian? Cuando no lo obedecen, cuando ceden ante la primera oferta, cuando se comprometen con el mundo, cuando ponen otras cosas antes que a Dios y no les muestran a sus hijos lo que es correcto. Ya lo hablábamos cuando hablamos de instruir a los niños, ¿recuerda usted? El ejemplo habla más. Testifícame, predícame con el ejemplo. El 6 me gusta muchísimo, no lo iba a tomar, pero dice que si sí lo ama y si lo obedece, pues él por mis generaciones, él bendecirá tu descendencia, así como tu desobediencia maldice 4 de tus generaciones, tu obediencia bendice a 1000 generaciones. Pero vamos, continuemos para que pueda alcanzar el tiempo. Daniel 3:19 dice que se enojó más. Y entonces, por enojo de que ellos estaban como queriendo argumentar y queriendo defenderse, dijo, me calientan el hornito 7 veces más, me en el favor. Yo me imagino que lo calentaban con leña, pues échenle 7 veces más leña para que eso se caliente. Entonces se los puso ya más difícil. Y en lugar de mejorar, se empeoró esta situación. Por tú querer hacer lo correcto, ¿te ha ocurrido que tú, entre más luchas por hacer lo correcto, vas a empeorar esa situación? Eso le ocurrió a estos 3 jóvenes. Ellos quisieron quedar pues bien delante del rey Nabucodonosor y decirles que no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios. Y pudieron haberse dicho, Dios, defiéndenos, defiéndenos, pero ellos ya estaban claros. Y eso es lo que me gusta. Y por eso este rey entonces decide calentar el horno de fuego 7 veces más. Porque aunque el enemigo diga, de malas noticias como un veredicto malo final, tú tienes que esperar la última palabra que es la del Señor. No importa, el Señor hace callar bocas de leones, el Señor hace callar a ese rey, a ese Nabucodonosor que puede presentarse de cualquier manera a atemorizarte. Daniel 3:20 dice que los soldados más fuertes además se empezó como a sospechar que algo iba a ocurrir ahí y escogió los soldados más fuertes para que ataran y arrojaran a los 3 jóvenes al horno de fuego 7 veces más fuertes. ¿Te sientes atado de mano, mi hermano? Porque no puedes hacer nada. Bendito sea mi Dios. Viene la recompensa. El 22 dice que murieron estos soldados que lo echaron. Los soldados, no los jóvenes. Amén. Los que te han dejado así atado, Dios los quitará, mi hermano. Dios quitó a los que los ataron muriendo en el horno de fuego. Y tal vez no sea físicamente que va a matar, no, pero tú tienes que saber entender los, los presagios de Dios, tienes que entender lo poderoso del Señor. El rey en el 25 vio 4 hombres libres, 4, echaron a 3, pero él vio a 4 hombres libres. Y uno de ellos era como de imagen de Dios. Él vio que algo estaba ocurriendo. Y yo te digo una cosa, y verán tu justicia, mi hermano. El 26 dice, siervos del Dios Altísimo, él fue y los llamó, los reconoció como siervo del Altísimo. ¿Te reconocen a ti como siervo del Altísimo o como él que va a la iglesia nada más? El 27 dice que estaban intactos, que ni su ropa se quemó, ni sus cabellos, y ni siquiera olían a humo. Mire, mi hermano, cuando usted salga de este horno de fuego, ni siquiera se va a volver a acordar del dolor que eso le causó. Pero vamos a seguir mirando. El versículo 28 dice, el rey dijo, alabado sea el Dios de estos jóvenes, Dios con D mayúscula, que envió su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo, Dios con D minúscula.
Amén, gloria a Dios. Aún el mundo, los incrédulos, los gobiernos, por tu buen servicio tendrán que reconocer a nuestro Dios, al Altísimo, a ese Dios que no traicionamos frente a los ofrecimientos del mundo. Te voy a pagar la hora si te quedas al doble, al triple, te vas a ser el trabajador más indispensable. Acuérdate que no estás, cuando eres el más indispensable, te vas a estancar. Amén. Pero el 29 y el 30 no los podemos perder de vista. Ya para terminar, ¿qué produjo la decisión tan radical de estos tres jóvenes? El 29 dice, el rey decretó que el que hablara, siquiera hablara, solamente hablara mal del Dios Altísimo, sería descuartizado y su casa quedaría en cenizas. Que hablara mal del Dios de los jóvenes. Y otra cosa, y promovió en el 30 a Cedrá, Mesá y Abednego a un alto puesto en Babilonia. Amén. Te pregunto, ¿cuál es tu horno de fuego, mi hermano? ¿Qué hace que tú le falles al Dios Altísimo? Porque frente a este temor del horno de fuego, ellos pudieron haberle fallado a Dios. ¿Cuál es ese miedo? Es un miedo que te hace fallarle a Dios. Miedo a perder tu trabajo, miedo a que te deporten, miedo a ser contagiado por el COVID-19, miedo a que tu esposo, tu esposa te abandone o te sea infiel con otra persona, miedo a que tus hijos se pierdan y nunca lleguen a Dios. Hermano, sea el miedo que sea el horno que sea el que usted está enfrentando en esta hora, entrégaselo a Dios. Vamos a inclinar ahí nuestra cabeza y entrégale a Dios ahora. Conviértelo en tu fuerza, en tu valentía. Ten fe y vencerás, mi hermano. Entra a ese horno de fuego. El ángel de Dios entrará contigo como entró con estos jóvenes. Enfrenta esas llamas 7 veces más calientes. Tal vez ahora está en el peor momento tu situación y verás el poder de Dios. Él te saca de ese horno. Ese miedo, esa prueba, Él te saca intacto, mi hermano. Su ropa no se quemó, ni a humo siquiera olió. Esto es que ni siquiera te vas a acordar de ese horno nunca más, mi hermano, porque Él es el vencedor. Cree en el Señor y sal de ese horno de fuego, en el nombre de Jesús.